atención muy poderosamente cuando escudriñaba la escritura en esta porción, que dice aquí, porque las cosas invisibles de Él y su eterno poder, hablando del poder de Dios y presentando a Dios como una persona. Y en esta presentación de Dios como una persona, yo quiero iniciar con una pregunta que creo que todos nosotros debemos hacernos cada día de nuestras vidas. Y debemos estar seguros de cuál es esa respuesta. Debemos estar seguros de que la respuesta a esa pregunta está fiel con lo que el Señor estableció en su palabra. Debemos hacer la pregunta de ¿qué conozco yo de Dios? ¿Y de qué forma me relaciono yo con Él? ¿Se ha hecho usted alguna vez esa pregunta? ¿Qué conozco yo de Dios? ¿Y de qué forma me relaciono yo con Él? ¿Cuál es el tipo de relación que tengo yo con Dios? Sabemos que la Biblia establece una relación, una forma de relacionarse con Dios. Ahora, ¿cuál es la mía? ¿Está siendo mi forma de relacionarme con Dios apegada a la palabra? ¿Está siendo la forma de yo relacionarme con Dios apegado a lo que el mismo Dios estableció a través de las Escrituras inspiradas por Él mismo? Es una pregunta que debemos hacernos. Y quisiera reforzar esa pregunta con el pasaje que se encuentra en el Salmo 19, versos del 1 al 3. Aquí un salmo de David, donde nos presenta a Dios como que es perfecto en su obra y en su palabra. David nos quiere presentar aquí la perfección de Dios, tanto en todo lo que Él creó, en todo lo que ha hecho, como en su palabra inspirada. Dice el Salmo 19, versos 1 al 3. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica el mensaje a otro día y una noche a otra noche declara la noticia. No es un lenguaje de palabras ni oído de voz. O sea, la forma con la cual Dios estableció, según el salmista David aquí, fue a través de su creación, a través de su palabra inspirada. Dios se comunica con su pueblo a través de lo que Él creó. Dice, cuando mira toda la creación, el firmamento, los cielos cuentan la gloria de Dios. A veces uno se puede imaginar cómo cada día se descubre cada vez más que hay galaxias, que hay otros planetas, que hay estrellas que no se conocían. Cada avance de la ciencia se van descubriendo cosas nuevas y vamos viendo lo infinito de la creación de Dios. Vemos también cómo salen muchísimas criaturas del mar, de especies que no conocemos, que son desconocidas para nosotros. Y todo esto nos habla de la creación, todo esto nos habla del poder infinito de Dios. Entonces es necesario que nosotros aprendamos a ver a Dios y a comunicarnos con Dios de la manera que lo establece en su palabra. Y hay 3 puntos básicos donde ha sido la preocupación de muchos estudiosos en los últimos años, que no queriendo decir que sea algo nuevo, sino que ha venido a ser preocupación mayor y asunto de estudio en los últimos tiempos, que yo quiero que nosotros le pongamos atención. La doctrina en la cual hemos sido enseñada, la práctica de cómo practicamos nuestra vida cristiana y los sentimientos que tenemos nosotros al momento de exponer lo que creo, lo que practico, cómo se manifiesta esto en mis sentimientos. En otras palabras, un poquito más teológica, hablaríamos de la ortodoxia, la ortopraxia y los sentimientos o ortopatía. Cuando nosotros creemos en Dios, entregamos nuestra vida a Jesucristo, hay una responsabilidad de doctrinarnos. La iglesia, el lugar donde nos congregamos, donde estemos, debemos escudriñar la palabra de Dios y debemos de ser responsables de conocer a Dios a través de las Escrituras.
Y ese conocimiento de la palabra de Dios nos va a llevar a practicar una vida cristiana correcta y apegada a la Biblia. Pero ese conocimiento de Dios, esa práctica de Dios, en conjunto me van a llevar a tener sentimientos sanos, sentimientos que glorifican a Dios. La manera de yo pensar va a glorificar a Dios, porque de la manera que yo he sido enseñado y que estoy practicando mi vida cristiana, me va a conducir al camino de sentimientos puros y limpios para el Señor, que glorifiquen a Dios en mi relación con Él y con los demás. ¿Por qué presentar este triángulo de esta manera? Si allá por favor en la proyección me pueden poner el triángulo. ¿Por qué presentarlo de esta manera? Muchas de nuestras iglesias, hablando en sentido general, a la iglesia de Jesucristo, se tienen énfasis en diferentes aspectos. Muchas iglesias se centran mucho en el estudio de la palabra, en la doctrina, en la enseñanza. Y su eje central es la enseñanza. Otras iglesias se centran en la práctica, las misiones, el trabajo social hacia afuera. Se centran mucho en la alabanza, en la interacción con las personas. Y vemos que aún con ese afán, la que tiene excelente doctrina, la que tiene excelente interacción, siguen los problemas y las situaciones dentro del cuerpo de Cristo. Siguen las diferencias entre hermanos, entre personas que hemos profesado la misma fe, entre personas que creemos lo mismo, que tenemos a un mismo Dios y a un mismo Señor, que leemos la misma Biblia, que tenemos el mismo manual de instrucciones, y sigue la diferencia entre los hijos de Dios. Es digno de un análisis, es digno de pensar. Por eso inicié cuando comenzaba a hablar diciendo, ¿cuál es mi concepto de Dios? ¿Qué conozco yo de Dios? ¿Y cómo me relaciono con Él? Para muchos es prioritario, determinante simplemente conocer las Escrituras a profundidad. Para otros, simplemente es una relación, oración, comunión, vida de iglesia y muchas veces hablando de las Escrituras. Esto, hermanos, es peligroso para la iglesia de Jesucristo, porque Dios es entero, Dios es íntegro, Dios es doctrina, Dios es práctica, Dios es sentimiento. Dios es un conjunto. Dios quiere que nosotros aprendamos su palabra, practiquemos vida cristiana y llevemos sentimientos puros y glorifiquen su nombre. No que nos balanceemos para un lado ni para el otro. Tiene que haber un balance, tiene que haber un centro donde Dios sea el objetivo final, donde glorificar a Dios sea el objetivo, donde yo entienda como creyente que doctrinarme, que conocer la palabra, que profundizar en la palabra, que mi vida de comunión con Dios, tanto privada como colectivamente, yo oro, tengo mi oración privada, tengo mi devocional privado, pero tengo una vida de iglesia también, donde allí junta, como comunidad de fe, nos vamos a ayudar, nos vamos a enseñar. Para eso dio el Señor los dones, los talentos, para eso instituyó el orden de la iglesia, para que juntos podamos crecer y ser un ejemplo para el mundo. Pero hay una responsabilidad nuestra individual y es la de nosotros concebir a Dios como el todo, concebir a Dios como el que inspiró la palabra, como el que nos manda a tener una vida práctica a través de su palabra, una vida de iglesia práctica, y como el que nos manda a que cuidemos nuestra mente, a que cuidemos nuestro pensamiento. Y no la podemos cuidar nosotros mismos con recursos propios, si no hacemos lo que la palabra nos establece. Si yo no conozco la palabra y no hago una vida práctica de iglesia, no puedo tener sentimientos sanos.
No puedo tener conductas sanas que glorifiquen a Dios. ¿Por qué plantear esto, hermano, de esta manera? Para muchos de nosotros no es un secreto. Lo que vivimos diariamente y lo que tienen la oportunidad inclusive de conocer diferentes denominaciones, diferentes iglesias. Está bien, somos humanos. Está bien, somos personas que tenemos fortalezas y debilidades, pero hay una responsabilidad delante de Dios que no hay una excusa. Hay una responsabilidad delante de Dios, porque Dios nos dejó la palabra, nos dejó el Espíritu Santo, nos dejó las herramientas para que nosotros pudiéramos ser exitosos en nuestra vida como creyente, en nuestra vida como siervos de Él. Dios es un conjunto, y eso quiero, hermano, que nosotros lo llevemos claro en nuestra mente. Dios es entero, Dios no es una parte, Dios no es simplemente oración, Dios no es simplemente la Biblia, Dios no es simplemente relación, Dios es doctrina, práctica y relación, sentimientos sanos y puros. Ahora, hermanos, de acuerdo al pasaje de Romanos 8 que acabamos de leer, vemos aquí la creación de Dios, cómo Dios creó todas las cosas, el lenguaje que Dios utilizó para hablarnos. Y aquí haciendo una referencia también del Edén, del momento allí de cuando el Señor creó el primer hombre y la primera mujer. Vemos cómo Dios creó todo para nosotros, para que nosotros lo disfrutáramos y lo gobernáramos. Pero la respuesta nuestra, y ahí les voy a pedir que vayan conmigo por favor al verso 21 en adelante, la respuesta nuestra del hombre, ¿cuál fue la respuesta? Dice la palabra en el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus pensamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Esto pasó en el principio y sigue pasando en el presente. Esto pasó allá en el Edén, pasó en la historia del pueblo de Dios y sigue pasando en el día de hoy. Lamentable como muchas personas a veces tienen que reconocer el poder de Dios en los momentos difíciles. Qué bueno que nosotros podemos reconocer la grandeza de Dios cuando podemos darle gracia, cuando podemos darle gloria, cuando podemos darle honra en todo momento de nuestra vida por quien Él es. Qué bueno cuando podemos tener a Dios en el lugar correcto en nuestras vidas. Qué bueno cuando podemos tener una descripción bíblica de Dios en nuestra mente. Cuando podemos estar conscientes de qué tipo de relación tengo yo con Dios. De cómo yo me relaciono con Él y cómo yo respondo a lo que Dios espera de mí. Qué bueno cuando nosotros podemos glorificar a Dios con nuestra vida y con nuestras acciones. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18, dice la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5,